Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de clase especial. De acuerdo con la propuesta que les hice para no perder la hora de clase del día 5 de mayo, que es una suspensión oficial, acordamos que iba a grabar una sesión de una hora para continuar con el desarrollo del tema que estamos viendo. Espero que el video quede bien. Como no hay posibilidad de retroalimentación para saber si el sonido está bien y si las imágenes están bien, pues confío en que ocurra de esta manera. Bueno, pues entonces em, hago la presentación de esta sesión. Em, Hoy es jueves 5 de mayo del año 2022. En este momento son las 6 de la mañana con 53 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial. Y esta sesión corresponde a los grupos 4B y R0B. Vamos exactamente al mismo tema, así es de que este material pues sirve para ambos grupos. Espero que sea de provecho. Bueno, pues voy a iniciar a desarrollar el tema que tengo preparado para esta sesión. Comparto con ustedes la presentación de este tema. Recordarán que el último ejercicio que resolvimos ayer fue el problema 51. Y ahora vamos a resolver el problema número 54, que es muy semejante, pero ya tiene más cosas. Entonces, el problema dice, inciso A, halle, es decir, calcule la derivada por la izquierda del 4 y la derivada por la derecha del 4 para la siguiente función f de x. F de x está definida de la siguiente manera. F de x es igual con 0, si x es menor o igual que 0. F de x es igual a 5 menos x, si x es mayor que 0 y menor que 4. Y finalmente f de x es igual a 1 sobre 5 menos x si x es mayor o igual que 4. Dada esta función, primero tendremos que obtener estas derivadas laterales por la izquierda y por la derecha del 4. Después nos piden dibujar la gráfica de la función f, y con la gráfica y los resultados que obtuvimos aquí, se nos pide en el inciso C determinar dónde la función f es discontinua, y finalmente, inciso D, en donde la función f no es derivable. ¿Ok? Así es de que voy a cambiar de proyector para ver la solución del problema. Bueno, pues aquí confío que pues, ustedes puedan ver movimiento en mi mano. Así de que voy a empezar la explicación de la solución de este problema. Bueno, pues ahí tenemos la función f de x. Como vemos, es una función definida por medio de tres reglas de correspondencia. El dominio de esta función es la unión de los intervalos, de los tres intervalos. Observándolos, pues aquí están todos los números menores o iguales que 0, aquí están los números entre 0 y 4, y aquí están todos los números mayores o iguales que 4, por lo tanto, la unión de estos tres intervalos es todo el conjunto de los números reales. Entonces podemos escribir ahí el dominio de la función f de x, es todo el conjunto de los números reales. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que calcular son las derivadas laterales. Así es de que aplicamos la definición. Entonces, empezamos, inciso A, f' por la izquierda del 4 es igual al límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de 4 más h menos f de 4 sobre h. Acuérdense, la definición es f de a más h menos f de a sobre h. En este caso, a vale 4, por eso ya lo tengo sustituido aquí. Ahora, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de. Noten ustedes que para poder calcular f de 4 más h, tenemos que considerar que h tiende a 0 por la izquierda, por lo tanto, h es un número negativo. La suma de 4 con este número negativo resultará un número menor que 4, porque al 4 le estamos restando el valor de h. ¿Ok? Entonces, si el argumento es un número menor que 4, ese número se encuentra en este intervalo, aquí. Por lo tanto, para calcular la función f en 4 más h, tendremos que aplicar esta regla de correspondencia. Entonces, f de 4 más h va a ser igual a 5, aquí está el 5, menos, en lugar de x lo reemplazamos por 4 más h, aquí está, menos f de 4. Si x vale 4, el 4 está aquí, en este intervalo.
Por lo tanto, f de 4 lo calculamos con esta regla de correspondencia. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 5 menos x, que vale 4. Aquí está. Todo esto dividido por h. ¿Sí? Así calculamos estos dos valores con estas consideraciones. Bueno, pues ahora aquí tenemos que hacer operaciones para poder simplificar. Entonces, en el siguiente paso, f' por la izquierda del 4 será igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de, ponemos la raya de quebrado, ahí está la raya de quebrado, aquí sería 5 menos 4, pues es 1, y luego menos por más es menos, h, entonces 1 menos h. Menos, este es el signo negativo, menos, 1 sobre 5 menos 4, pero 5 menos 4 es 1, y 1 entre 1 pues es 1. Es este 1 que estoy señalando. Esto dividido por h. 1 menos 1 se anula, entonces me queda límite, eso es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de menos h entre h, y menos h entre h pues es menos 1. Acuérdense que h lo podemos cancelar porque tiende a 0, pero nunca vale 0. Menos 1 es una constante, por lo tanto este límite es exactamente igual a menos 1. Entonces, la derivada de esta función f de x, la derivada lateral por la izquierda del 4, existe, vale menos 1. ¿Sí? Esa es su derivada. Ahora, la derivada lateral por la derecha, nuevamente por medio de la definición, f' por la derecha del 4 será igual al límite cuando se tiene a 0 por la derecha de f de 4 más h menos f de 4 sobre h. Ahí está aplicada la definición. Bueno, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Si h tiende a 0 por la derecha, h es un número positivo, aunque sea muy pequeño. Entonces, para poder calcular este valor, observen que 4 más h, pues va a ser un número mayor que 4, porque h es un número positivo. Si este número es mayor que 4, este número está en este intervalo, ya no está en el anterior, está aquí, ¿verdad? Porque este número es mayor que 4. Entonces, para calcular f de 4 más h, tenemos que hacerlo con esta regla de correspondencia. Al aplicarla, nos va a quedar 1 sobre 5 menos x, pero x lo reemplazo por 4 más h. Al aplicar el producto de signos sería menos 4 menos h. ¿Ok? Menos f de 4, pero f de 4 ya lo calculamos en el proceso anterior. F de 4 vale 1. Pues aquí está, menos 1. Esto dividido por h. Ahora hay que hacer simplificaciones. Entonces, f' por la derecha del 4 va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de, ponemos la raya principal de quebrado, aquí está, la estoy señalando. Simplificamos esta expresión, sería 1 sobre 5 menos 4 es 1, y por lo tanto esto se reduce a 1 menos h, aquí está. 1 sobre 1 menos h, y finalmente menos 1. Todo esto dividido por h. Bueno, ahora tenemos que hacer la suma de fracciones en el numerador. Por lo tanto, este va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de, pongo la raya principal de quebrado, aquí está, hago la suma de fracciones en el numerador, entonces pongo otra raya de quebrado, que es la que estoy señalando ahora, ahí está, hago la operación, 1 por 1 es 1, menos 1 por 1 menos h, aplicando el producto de signos, me quedaría menos 1 más h, todo dividido por 1 menos h por 1. Aquí está, 1 menos h por 1, y todo finalmente dividido por h. Esta última h también la puedo poner dividida por 1. Entonces vamos a hacer dos operaciones al mismo tiempo. Aquí arriba puedo simplificar, 1 menos 1 se anula, y ahora puedo aplicar producto de extremos entre producto de medios. Pero en este extremo me queda h, y en un medio me va a quedar h. Entonces h multiplica y h divide, por lo tanto lo puedo cancelar, considerando pues que h tiende a 0, pero nunca va a ser igual a 0. Entonces al cancelarlo, acá arriba me queda solamente un 1. Producto extremo sería 1 por 1, pues es 1. Entre producto de medios, que sería 1 por 1 menos h. Aquí está. Entonces, esta última expresión es equivalente a la expresión original. Así es de que ya puedo evaluar el límite.
Entonces, f' por la derecha del 4 será igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 sobre 1 más h. Por sustitución directa, pues h lo anulo porque tiende a 0, se puede despreciar, y ya nada más me queda 1 sobre 1, y 1 sobre 1 pues es 1. Y 1 pues es una constante, por lo tanto, el límite existe y vale 1. Entonces, la derivada lateral por la derecha del 4 para esta función vale 1. Entonces ya tenemos calculadas las dos derivadas laterales, pero son diferentes. Por lo tanto, como f' por la izquierda del 4 vale menos 1 y f' por la derecha del 4 vale 1 y son diferentes, con esto concluimos diciendo que la función f de x no es derivable en x igual con 4, porque no cumple con esta condición. Para que exista la derivada en x igual con 4, las derivadas laterales tienen que existir y ser iguales, y esto no se cumplió. Entonces ya calculamos estas derivadas laterales y ya tenemos esta conclusión. La función no es derivable en x igual con 4. ¿Ok? Bueno, vamos a desarrollar ahora el inciso B para trazar la gráfica de la función. Como siempre, pues ya la tengo trazada. Voy a explicar cómo logramos hacer este dibujo. Aquí está la gráfica. Entonces es fácil. Por favor, vayan construyendo esta figura. Dibujen el sistema de coordenadas. Aquí tengo el eje de las X. Aquí está el eje de las Y. Ajá. Marcamos el origen y ponemos el 0. Entonces la función f dice que si x es menor o igual que 0, f de x siempre vale 0. Bueno, pues de menos infinito hasta 0, incluyendo el 0, la función siempre vale 0, por lo tanto es esta recta horizontal exactamente sobre el eje de las x. Luego, si x está entre 0 y 4, intervalo abierto, aquí está el 0 y aquí está el 4 con intervalo abierto, f de x toma esta regla de correspondencia, 5 menos x es una función lineal, su ordenada al origen vale 5, entonces debe empezar aquí para x igual con 0, pero le pongo hueco porque ya tengo un punto aquí abajo, no puede haber otro punto aquí. Y la pendiente es menos 1, así de que el ángulo de inclinación es de 135 grados, por lo tanto tiene que tocar al eje de las x en x igual con 5. Tendría que llegar hasta acá, pero no puedo trazarlo hasta acá porque esta regla de correspondencia aplica solamente en este intervalo de 0 a 4. Así es de que si x fuese igual a 4, porque aquí el 4 no está, por eso digo si fuese igual a 4, pues entonces aquí sería 5 menos 4, sería 1. Así es de que llegaría hasta aquí, a esta altura de 1. En este momento aquí habría un huequito. Ya ven el punto, pues, pero porque ya tengo trazada la gráfica completa. Entonces, por lo pronto aquí dibujen un huequito. La altura de este huequito es 1. ¿Ok? Finalmente, si x es mayor o igual que 4, o sea, de 4 a infinito, ya con intervalo semicerrado aquí, la función f de x toma esta regla de correspondencia, 1 menos 1 sobre 5 menos x. Bueno, pues vamos a hacer la gráfica de esta función por separado y de esa gráfica solamente vamos a tomar la porción que corresponde a este intervalo de 4 a infinito. Como la ven ustedes ya está aquí, pero ¿por qué quedó así? Esa es la cuestión. Entonces, pues voy eso lo hice acá por separado. Voy a llamarle g de x a la función 1 sobre 5 menos x. Como pueden ver, si omito el 5 y omito el signo negativo, entonces tengo una función elemental que es 1 sobre x, que es la función recíproca. Y todos conocemos la gráfica de la función recíproca, que es esta. Bueno, aquí la dibujé muy rápido, pues, pero esta es la gráfica de la función 1 sobre x. Entonces, este signo negativo, si x lo reemplazo por menos x aquí, entonces origino una reflexión de esta gráfica sobre el eje de las y. Entonces, esta parte la reflejaríamos del lado izquierdo y esta parte la reflejaríamos del lado derecho, que estaría aquí. Y luego, si x lo reemplazo, ese signo negativo no se pierde, pues, pero si x lo reemplazo por x menos 5, al reemplazarlo por x menos 5 y hacer el producto, entonces me quedaría 5 menos x.
Pero fíjense, x lo reemplacé por x menos 5. Ese menos 5 origina un desplazamiento de la gráfica de esta función ya reflejada, 5 unidades hacia la derecha. ¿Ok? Entonces se vería así. Se vería así. Ahí está el sistema de coordenadas. ¿Ok? La asíntota vertical que está en x igual con 0 se desplaza 5 unidades hacia la derecha. Aquí está la asíntota vertical. ¿Ok? Y luego pues ahí trazo ya la gráfica de esta función. Aquí está la gráfica de la función g de x. De esta gráfica solamente vamos a tomar la porción en el intervalo de 4 a infinito. Entonces, si x vale 4, g valdría 1. ¿Se acuerdan que les dije? Aquí habría un huequito, pero ahora se va a llenar con este punto, porque voy a tomar la porción de esta curva a partir de este punto, de aquí se va hacia infinito, en esta asíntota vertical, y luego aparece aquí abajo, pegadita a la asíntota vertical, y luego se acerca a la asíntota horizontal, que es el eje de las x. Entonces, esta porción de la curva, de esta curva, de esta función, la pegamos acá. A partir de este punto, ahora sí, repito, aquí ya ahora ya podemos poner un punto, la asíntota vertical, y luego esta parte de acá. Entonces, lo que tenemos a la vista en este momento es la gráfica de la función f de x. Ahí está ya la gráfica. Y por último, en los últimos incisos, el inciso C, nos piden determinar dónde la función f es discontinua. Bueno, pues de acuerdo con la gráfica y si vamos recorriendo el eje de las x de izquierda a derecha para irnos en orden, observamos que en x igual con 0 tenemos una discontinuidad y es una discontinuidad de salto. Entonces aquí escribimos en x igual con 0, f de x es discontinua y presenta una discontinuidad de salto. Seguimos avanzando sobre el eje de las x, llegamos a x igual con 5, y en x igual con 5 tenemos una discontinuidad de tipo infinito, porque hay una asíntota vertical. Entonces escribimos en x igual con 5, la función f de x es discontinua y presenta una discontinuidad de tipo infinito, porque tenemos asíntota vertical ahí. Si continuamos avanzando, fíjense la gráfica de la función, al avanzar x, pues ya no hay ninguna otra discontinuidad. Entonces esta función presenta dos discontinuidades nada más, en x igual con 0 y en x igual con 5. El último inciso D, pregunta dónde la función f no es derivable. Ya teníamos un valor, pero bueno, otra vez vámonos de izquierda a derecha sobre el eje de las x. Entonces vamos recorriendo. Ya sabemos los casos en donde en los cuales una función no es derivable. Y entonces llegamos a x igual con 0. Tenemos una discontinuidad, por lo tanto, en x igual con 0, la función f de x no es derivable. Una función no es derivable en un número donde exista una discontinuidad de cualquier tipo. Continuamos avanzando y llegamos al 4. En x igual con 4 ya lo habíamos probado con las derivadas laterales. Existen, pero son diferentes, por lo tanto, la función no es derivable. Pero además, aquí en la gráfica de la función, ya vimos lo que ocurre cuando las derivadas laterales existen, pero son diferentes. Aquí se formó un vértice. Este es un vértice. Por consecuencia, en x igual con 4, la función f de x no es derivable porque existe un vértice en la gráfica de la función. Y bueno, agregaríamos, pues ya calculamos las derivadas laterales y son diferentes. Continuamos avanzando sobre el eje de las x y llegamos a x igual con 5. Ahí la función nuevamente es discontinua. Por lo tanto, en x igual con 5, la función f de x no es derivable porque tiene una discontinuidad. En este caso, una discontinuidad de tipo infinito. Ahí tienen entonces este problema ya terminado. Ya calculamos las derivadas laterales. Ya hicimos la gráfica de la función. Con toda esa información definimos en dónde la función es discontinua y en dónde la función es no derivable. Ok, espero que todo esto haya quedado claro. Por supuesto, al momento de ver este video, y si tienen alguna duda, pues entonces en la clase del próximo viernes, pues haremos
aclaraciones. Bien, voy a continuar, regreso a la presentación del tema. Aquí está. Me voy a regresar porque ahora vamos a atacar problemas en donde a partir de la gráfica de una función se pida la gráfica de su derivada. Entonces ya les había comentado que ese tema viene descrito aquí. Yo confío en que ustedes hayan leído ya este libro y en particular pues esta descripción, eh, pues este problema, este es el ejemplo número 1, viene resuelto, aquí viene la explicación. Bueno, leer todo esto pues lo dejo para ustedes, yo voy a tratar de explicarlo. ¿Ok? Entonces voy a cambiar la imagen. Aquí tenemos la gráfica de la función f de x y a partir de esta gráfica queremos obtener la gráfica de su derivada, al menos una buena aproximación. Entonces, ciertas características o propiedades que tiene esta gráfica nos van a servir para obtener la gráfica de su derivada. Para empezar, observen ustedes que esta función es oscilante. Hay intervalos donde la función es decreciente y hay intervalos donde la función es creciente. Por ejemplo, entre este punto y este de aquí, la función es creciente. Después de este punto hasta este, más o menos un punto por aquí, la función es decreciente y luego vuelve a ser creciente. Entonces, recordemos nosotros que la derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y eso lo podemos asociar con el sentido de crecimiento o de decrecimiento de la función. Observen lo siguiente. Aquí seleccioné un punto cualquiera, en donde la función es creciente. Por ese punto tracé un pequeño segmento de recta tangente. Como pueden ver, la recta tangente tiene un ángulo de inclinación entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, la pendiente es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo tengo una función creciente en un punto, su derivada va a ser positiva. ¿Por qué? Pues porque la pendiente de la recta tangente en ese punto va a tener un ángulo de inclinación menor de 90 grados, entre 0 y 90. Entonces la pendiente es positiva. Entonces la pendiente de la recta tangente, que es exactamente lo mismo que f' evaluada en x para el valor de x de la abscisa de este punto, entonces esa pendiente o esa derivada es positiva. Ahora, voy a seleccionar un punto cualquiera en alguna porción de la gráfica donde ésta sea decreciente. Por ejemplo, este punto por aquí. Y puede haber seleccionado cualquier otro, pero escogí un punto por aquí. Y por ese punto tracé un pequeño segmento de recta tangente. Como pueden ver ahora, el ángulo de inclinación de esta recta es mayor de 90 grados, por lo tanto la pendiente es negativa. Entonces, eso lo asocio precisamente con la derivada, porque la derivada es el valor de la pendiente. Y entonces puedo decir que en cualquier punto donde la función sea decreciente, la pendiente de la recta tangente va a ser negativa, por lo tanto, la derivada de la función va a ser negativa. Bueno, pues entonces esto nos permite establecer que en cualquier intervalo donde la función f de x sea creciente, la derivada va a ser positiva. ¿Sí? En todos los valores de x donde la función sea creciente, la derivada de la función va a ser positiva. Y si esta es una función y es positiva, en ese intervalo, pues entonces en ese intervalo la gráfica de la derivada estará por arriba del eje de las x. Ahora, en cualquier punto o intervalo donde la función f de x sea decreciente, pues su derivada va a ser negativa. ¿Ok? Y si la derivada es negativa, entonces la gráfica de la derivada estará por debajo del eje de las x. Entonces el signo de la derivada nos va a permitir ubicar la gráfica de la función derivada. Si es positiva, la gráfica va a estar arriba del eje de las x. Si es negativa, la gráfica va a estar por debajo del eje de las x. Y el signo de la derivada, pues nos lo va a indicar el sentido de crecimiento de la gráfica de la función f de x. En donde sea creciente, la derivada va a ser positiva y en ese intervalo la gráfica de la derivada va a estar arriba del eje de las x. Donde sea decreciente, por ejemplo acá también, la derivada va a ser negativa y su gráfica va a estar por debajo del eje de las x. Entonces, esto es muy importante.
el sentido de crecimiento de la gráfica de la función nos indicará la ubicación de la gráfica de su derivada con respecto al eje de las x. Ahora observen que hay ciertos puntos en la gráfica de la función, por ejemplo, este de aquí, donde la recta tangente es horizontal, ahí la función no es creciente ni decreciente. Pero si la recta tangente es horizontal, entonces la pendiente de esa recta es cero. Y por consecuencia la derivada va a ser igual a cero. Eso lo vamos a ver en este siguiente diagrama. Ahí tenemos estos puntos que saltan a la vista. El punto A, ahí la recta tangente es horizontal y su pendiente vale cero. El punto B, también la recta tangente es horizontal. El punto C, también la recta tangente es horizontal. Entonces la pendiente vale cero y la pendiente es el valor de la derivada. Entonces quiere decir que la gráfica de la derivada va a cortar al eje de las x en los valores de x de las abscisas de estos puntos. Y eso lo voy a representar así. Ahí tenemos ya el trazo de la gráfica de la derivada. Ahorita vamos a ver por qué tiene esta forma. Por lo pronto, pues, en x, en los valores de x, en los puntos A, B y C, que voy a señalar aquí, ¿sí? La gráfica de la derivada tendrá que tocar o cortar al eje de las x, porque la altura de estos puntos es cero. Si f' vale cero, pues la pendiente de la recta tangente es cero, por eso son rectas horizontales. Ahí está, en los puntos, bueno, trasladando estos valores de x para acá, en A', en B' y en C', la gráfica de la derivada corta al eje de las x. Ahora observen que antes de este punto nuestra función era decreciente, por eso la gráfica de la derivada está por debajo del eje de las x. Entre el punto A y el punto B, nuestra función es creciente, por eso la gráfica de la derivada está arriba del eje de las x. Entre el punto C y el punto, perdón, entre el punto B y el punto C, la función f de x es decreciente, por eso observan que la gráfica de la derivada está por debajo del eje de las x. Y finalmente, del punto C en adelante, la función f de x es creciente, ya, siempre creciente. Por lo tanto, la gráfica de la derivada siempre estará ya arriba del eje de las x. Ahora la cuestión, ¿por qué la derivada tiene este contorno? ¿Por qué va creciendo y luego disminuye hasta llegar aquí? Pues otra vez, imagínense que este punto se puede ir desplazando por la trayectoria, por la curva, hasta llegar al punto B. Entonces, ¿cómo va cambiando la posición de la recta tangente? Empieza a aumentar el ángulo de inclinación, o sea, la pendiente va siendo positiva y va aumentando de valor. Aquí parte de cero, va aumentando su valor positivo, hasta llegar a un punto más o menos por aquí, en donde el ángulo de inclinación sería el máximo que puede lograr la recta tangente en este intervalo entre esos dos puntos. Entonces, acá en la gráfica de la derivada tendremos un máximo. Y a partir de ahí, el ángulo de inclinación empieza a disminuir nuevamente hasta cero. Por eso, a partir de este punto, nuevamente la pendiente es positiva, pero empieza a disminuir hasta cero. Llega a cero aquí porque en este punto la recta tangente es horizontal y la pendiente vale cero. Entonces, si ustedes van observando cómo va cambiando la posición de la recta tangente, con eso pueden ustedes determinar cómo es la gráfica de la función derivada en ese intervalo. Ahora, observarán aquí un punto P que se seleccionó al azar. Esto se describe acá, voy a regresar un poquito, perdón, aquí, ¿sí? Dice que nosotros podemos estimar el valor de la derivada para cualquier valor de x, trazando la tangente en un punto de coordenadas x, f de x y estimando su pendiente. Aquí como ejemplo, seleccionó el valor, el punto donde x vale 5. Entonces, fíjense bien, si x vale 5, acá en la figura donde estaba, ¿sí? Si x vale 5, hay un punto en la gráfica de la función f de x, a ese punto vamos a llamarle punto P. Por ese punto pasa una recta tangente, que es la que estoy señalando con el apuntador. Bueno, nosotros podemos estimar la pendiente de esta recta, ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Si esto está bien hecho a escala, entonces con un juego de escuadras, construyo un triángulo rectángulo, de manera que yo pueda medir los catetos en los ejes. Aquí debe de haber una escala, en el eje horizontal tiene que haber una escala. Entonces,
El ángulo de inclinación de esta recta tangente, pues es este ángulo de aquí, dentro de este triángulo. La tangente de este ángulo es la pendiente de la recta tangente. Pero como está dentro del triángulo, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, medimos este cateto con este eje, con esta escala. Medimos este cateto adyacente con el eje de las X aquí, desde aquí hasta aquí. Tenemos que estimarlo. Y entonces, de acuerdo con el libro, ese cociente daría aproximadamente igual a 3 medios. 3 medios es 1.5. ¿Ok? Por lo tanto, si X vale 5 acá en la gráfica de la derivada, ajá, si X vale 5, pues F' de 5 será aproximadamente 3 medios, que es 1.5. Por lo tanto, el punto de coordenadas 5,1.5 es un punto que pertenece a la gráfica de la derivada. Este es el punto P'. ¿Ok? Entonces, la pendiente de esta recta tangente es la ordenada de este punto. Entonces, si podemos localizar como este punto varios puntos, podríamos mejorar nuestro trazo de la gráfica de la derivada. Obviamente aquí nada más se ilustró uno, se explicó uno, nada más. Entonces, pues de esa manera, ya viendo cómo va cambiando la posición, la angulación de la recta tangente, es decir, su pendiente, podemos delinear el contorno de la gráfica de la derivada. Pero fíjense cómo empezamos, con los valores de X, donde la pendiente vale 0, son puntos de intersección de la gráfica de la derivada con el eje de las X, y luego donde la función sea decreciente, la gráfica está abajo, donde la función sea creciente, la gráfica de la derivada está arriba, y así sucesivamente. Y podemos localizar algunos puntos que pertenezcan a la gráfica de la derivada. Ahí tienen aproximadamente, pues, cómo podemos obtener la gráfica de la derivada a partir de la gráfica de la función. Les vuelvo a recordar que en el curso de cálculo integral, el proceso es al revés. A partir de la gráfica de la derivada, tenemos que construir la gráfica de la función de donde provenga. Nada más que en ese momento, a la función de donde proviene esta, le vamos a llamar antiderivada o primitiva. Esta va a ser la primitiva de esta de acá. Pero el proceso es al revés. Entonces, si entendimos cómo a partir de la gráfica de la derivada se obtiene la gráfica de la, perdón, al revés, si entendimos cómo a partir de la gráfica de la función se obtiene la gráfica de la derivada, pues entonces el paso inverso será sumamente fácil. Pero si no lo entendimos, entonces va a ser muy complicado. Eso ya va a depender de ustedes, de cada uno de ustedes. Bueno, pues entonces ya con esta información me voy a la sección de problemas. Permítanme un segundo. Bueno, pues aquí tenemos nuevamente la sección de ejercicios. Otra vez doy la referencia. Ejercicios de la sección 2.8 están entre las páginas 162 a 165 en la sexta edición del libro de Stuart. Problema número 3. En los incisos A, B, C y D nos dan la gráfica de ciertas funciones, son las que se ven en color azul. Y en los incisos 1, 2, 3 y 4 romano nos dan las gráficas de sus derivadas. Entonces nos piden asociar la gráfica de cada función con la gráfica correspondiente a su derivada. Pues vamos a ver el inciso A. Aquí tenemos la gráfica de esta función. De inmediato salta a la vista este punto donde la recta tangente es horizontal. Si le llamo A, entonces en X igual con A, la gráfica de la derivada tiene que cortar al eje de las X. Aquí hay otro punto donde sucede lo mismo, la recta tangente es horizontal. Si le llamo B a la abscisa de ese punto, en X igual con B, la gráfica de la derivada tocará al eje de las X. Entonces, la derivada de esta función tiene dos puntos de intersección con el eje de las X. Si observamos las cuatro gráficas que están aquí, esta nada más tiene 1, esta de aquí tiene 3, esta no tiene puntos de intersección con el eje de las X, la única que intersecta dos veces al eje de las X es esta. Por lo tanto, ya podríamos asegurar, ya podríamos establecer que esta gráfica, la número 2, corresponde a la derivada de esta, pero hay que asegurarnos. Fíjense que antes de este punto,
nuestra función es decreciente, por lo tanto la gráfica de la derivada estará por debajo del eje de las X. Aquí está, antes de este punto de intersección, la gráfica está por debajo. Entre este punto, que dije que era A, la abscisa A, y este que era B, entre esos dos valores, la función es creciente, por lo tanto la gráfica de la derivada estará arriba del eje de las X, ahí está. Y finalmente, a partir de este valor de X, que era B, en adelante, la función es decreciente. Entonces la gráfica de su derivada estará por debajo del eje de las X. Aquí está. Ahora, ¿cómo explicamos que la gráfica de la derivada sube, llega a un punto máximo y luego baja para llegar nuevamente a cero? Pues viendo cómo va cambiando la posición de la recta tangente, su ángulo de inclinación, o es decir, su pendiente. Entonces empieza en cero y luego el ángulo de inclinación va aumentando, la pendiente va aumentando con valores positivos hasta llegar más o menos a un ángulo máximo de inclinación por aquí, y a partir de ahí empieza a disminuir nuevamente para llegar a cero. Por eso la derivada es positiva, pequeña, va aumentando su valor hasta llegar a un máximo en x igual con cero. Observen cómo en x igual con cero, si trazan la recta tangente, pues será la que tiene el valor más grande de ángulo de inclinación. Y luego a partir de ahí va a disminuir hasta cero, porque cuando llega a este punto, la recta tangente nuevamente es horizontal. ¿Ok? Entonces, la gráfica número 2 corresponde a la derivada de esta función. Vamos a tomar el inciso B. Como pueden ver, nuestra función está hecha por segmentos rectilíneos y presenta dos esquinas. En las esquinas, esta función no es derivable. Entonces, si a la abscisa de este punto le llamamos A y a la abscisa de este punto le llamamos B, entonces en A y B la gráfica de la derivada no existe. Veamos, bueno, la número 2 ya no podemos seleccionarla, pero de la número 1, la 3 y la 4, la única que hay dos valores en donde la derivada no existe es esta. Entonces ya con esto podríamos deducir que la gráfica 4 debe de ser la derivada de la gráfica del inciso B. Pero hay que asegurarnos, hay que justificar por qué esta es la derivada del inciso B. Bueno, pues miren, este segmento rectilíneo, su pendiente en cualquier punto, la recta tangente coincide con la gráfica de la función por ser una recta. Y podríamos estimar que la pendiente es positiva, por supuesto, porque la inclinación es mayor, está entre 0 y 90 grados. Entonces un valor podría ser 1 y se mantiene constante. Vean ustedes, desde menos infinito hasta la abscisa de este punto, la derivada siempre vale 1, supongamos que es 1, y se mantiene constante. Aquí en este punto la derivada no existe, por eso aquí hay huequito. Luego, entre x igual con a y x igual con b, la función es decreciente, la gráfica de la derivada estará por debajo del eje de las x, pero como la gráfica es una recta, su pendiente es constante, así de que la pendiente es un valor negativo constante. Vean ustedes aquí, ¿sí? Entre la abscisa de este punto donde hay esquina y el otro donde hay una esquina, es este intervalo de aquí a aquí, la derivada es constante, pero tiene un valor negativo. Ahí está. Por eso hay huequito aquí y por eso hay huequito aquí, porque la función no es derivable en A y en B. Y finalmente, a partir de este punto, la función es creciente, la derivada es positiva, entonces su gráfica estará arriba del eje de las X, pero va a ser constante porque la pendiente de esta recta es constante. Vamos. Y esta recta se alcanza a apreciar que es paralela a esta de acá. Son paralelas, por lo tanto tienen la misma pendiente, y por eso esta pequeña recta tiene la misma altura que esta de acá, porque las pendientes son iguales. Entonces, con eso justificamos claramente cómo o por qué la gráfica número 4 es la derivada de esta función. Bien, voy a hacer el inciso C y quedaría para ustedes el inciso D. Ya nada más nos quedan dos gráficas de derivadas, ¿verdad? Pero como va a quedar para ustedes el inciso D, pues justifiquen la gráfica de su derivada. Entonces vamos a tomar el inciso C. En el inciso C, vean la forma que tiene nuestra función. En primer lugar, hay un punto exactamente en x igual con 0, donde la recta tangente es horizontal, entonces la pendiente vale 0. La gráfica de la derivada debe de tocar al eje de las x en x igual con 0. Las dos curvas que nos quedan lo hacen.
Pues con eso no puedo distinguir cuál de estas dos curvas es la gráfica de la derivada de esta. Pero vean ustedes que en el intervalo de menos infinito hasta cero, nuestra función es decreciente. Entonces la gráfica de la derivada estará por debajo del eje de las X. Y de cero en adelante, la función es creciente. Entonces la gráfica de la derivada tiene que estar arriba del eje de las X. La que cumple con eso es la gráfica número 1. Entonces esta tendrá que ser la gráfica de la derivada de la función del inciso C. La otra no cumple con eso. ¿Ok? Pero todavía nos falta justificar por qué tiene esta forma. Observen ustedes que cuando X tiende hacia menos infinito, la gráfica de la derivada presenta asíntota horizontal. Entonces, las pendientes de las rectas tangentes aquí son negativas y cada vez tienden hacia cero. ¿Sí? Tienden hacia cero. Por esa razón, la gráfica de la derivada tiene valores negativos, pero se acerca hacia cero. El eje de las X será asíntota horizontal. Luego, a partir de un punto por aquí, la pendiente tiende hacia cero. Por eso, por aquí hay un punto donde el ángulo de inclinación es el máximo posible, pero el ángulo de inclinación es mayor de 90 grados, por eso la pendiente es negativa, llegará a un punto máximo de valor negativo, pues. Y a partir de ahí, la pendiente, ¿no?, tiende hacia 180 grados. El ángulo de inclinación es mayor de 90 grados, pero sigan moviendo ese punto, imagínenselo, y entonces llega hasta 180 grados. Por eso la tangente 180 es cero, llega aquí. Y luego a partir de este punto, el ángulo de inclinación ahora es pequeño, pero positivo, llega a un máximo y luego tiende hacia cero el ángulo de inclinación. Por eso a partir de aquí, la pendiente va aumentando, la pendiente es la derivada, ajá, hasta llegar a un máximo, más o menos por aquí hay un punto donde el ángulo de inclinación es máximo, y luego tiende hacia cero otra vez. Por eso la gráfica de la derivada tiene el eje de las X como asíntota horizontal. Bueno, ahí tienen más o menos los criterios que ya explicamos al desarrollar este tema. Ajá. Los criterios para poder, a partir de la gráfica de la función, obtener la gráfica de su derivada. Entonces ya nada más queda el inciso D. Obviamente, como dije, su derivada es la gráfica del inciso 3 romano. Pero justifíquenla, establezcan esos intervalos de crecimiento donde la derivada vale cero, etcétera, etcétera. Y cómo, por qué la gráfica de la derivada hace esto, por qué tiene ese contorno. Explíquenlo. Si no lo logran explicar, entonces no ha habido aprendizaje. Si lo logran explicar, entonces sí están generando su aprendizaje. Bueno, ahora voy a resolver algunos de estos ejercicios, no todos, solamente seleccioné algunos de ellos. Se da la gráfica de alguna función y a partir de la gráfica tenemos que trazar la gráfica de su derivada. Es decir, ahora no nos dieron la gráfica de la derivada, no nada más es relacionarla y explicar, no, ahora es construirla, ahora sí, ¿ok? Entonces, el primer problema que seleccioné es el número 4. Ahí está. ¿Ok? Entonces, para explicarlo, esto sí lo voy a hacer con el otro proyector. Ya tengo la gráfica desarrollada, pero vamos a ir explicándolo, pues. Voy a cambiar ya el proyector. Aquí está. Ahí tiene. Vean la forma que tiene la gráfica de esta función. De inmediato distingo que hay un punto. A la abscisa de ese punto le voy a llamar A. Por ese punto pasa una recta tangente que se alcanza a apreciar ahí en color rojo. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente aquí es cero. Entonces, f' de A es la pendiente y f' de A es igual a cero. ¿Ok? Luego, aquí tengo otro punto. A la abscisa de este punto le voy a llamar B. B es igual a cero, pero para distinguir estos intervalos le voy a llamar B. Por ahí pasa una recta tangente horizontal. La pendiente vale cero, por eso f' de B es igual con cero. Luego, aquí tenemos otro punto donde la recta tangente es horizontal. A la abscisa de este punto vamos a llamarle C.
O sea, conviene pues establecer estos valores, aunque no sepamos sus valores numéricos, para determinar los intervalos de crecimiento o de decrecimiento de la función y en donde la gráfica de la función presenta tangentes horizontales. Entonces, f' de c también vale 0. Bien. Ahora, observen ustedes que en el intervalo de menos infinito hasta a, aquí, ese es el procedimiento y les voy a pedir que así lo hagan tanto en ejercicios de la tarea como para cuestión de examen. En el examen tendrá que venir un problema donde les dé la gráfica de una función, ustedes tengan que trazar la gráfica de su derivada. Entonces, tienen que justificar y para eso necesito que hagan, que sigan un procedimiento semejante a lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a describir los intervalos de crecimiento o de decrecimiento de nuestra función. Ya con esos valores de A, B y C que pusimos aquí, entonces el eje de las X quedó dividido en varios intervalos. En el intervalo de menos infinito hasta A, aquí está, intervalo menos infinito, A, la función f de X es decreciente, por consecuencia, f' de X va a ser negativa, y eso significa que su gráfica va a estar debajo del eje de las X. Luego, en el intervalo entre A y B, observen, la función es creciente. Entonces, intervalo abierto A, B, f de X es creciente, por lo tanto, f' va a ser positiva, y por consecuencia su gráfica va a estar arriba del eje de las X. Después, en el intervalo B, C, en este intervalo, la gráfica de la función es decreciente, ¿sí? Intervalo B, C, f de X es decreciente, por lo tanto, f' va a ser negativo en todo ese intervalo, y su gráfica va a estar debajo del eje de las X. Finalmente, en el intervalo de C a infinito, la función otra vez es creciente, intervalo C, infinito, f de X crece, y ya sabemos que entonces f' es positiva y la gráfica de la función está arriba del eje de las X. ¿Okay? Bueno, pues entonces con esta información ya podemos deducir que la gráfica de la derivada tiene esta forma. Vamos a hacer coincidir el eje de las Y, aquí está, el eje de las Y, trazo el eje de las X, transcribimos, aquí tendría que haber trazado líneas auxiliares, pues, pero no lo hice. Aquí está A, B que es 0, y aquí está C. Transcribimos estos valores con la misma escala. Y entonces, en el intervalo de menos infinito hasta A, la derivada está debajo del eje de las X, debería así. En X igual con A, f' de A vale 0, por eso es punto de intersección con el eje de las X. Entre A y B, en ese intervalo, la función f' está arriba del eje de las X. Vean cómo va cambiando la posición de la recta tangente. A ver si puedo. No, tenía una pequeña escuadra, pero creo que ya me la agarraron. Alguno de mis nietos que anda por ahí ya me la agarró. A ver, permítanme ver si la tengo. Disculpen, ¿eh? Si estaba mi escuadra, ya estaba culpando aquí a mis nietos. Miren, imagínense que con esta escuadra, con esta arista, digamos que esta es la recta tangente, y entonces vayan viendo cómo va cambiando la posición de la recta tangente, su ángulo de inclinación, a medida que vamos avanzando por un punto, se va moviendo sobre la curva. Aquí llegaría a un máximo, y luego el ángulo de inclinación nuevamente vuelve a disminuir hasta 0. Espero que se esté observando, ¿sí? Que se entienda esto. Entonces, por esa razón, en el intervalo A, B, en donde en A y en B la derivada vale 0, y eso lo establecimos acá. Entonces, ¿por qué la gráfica hace esto? Porque la inclinación y la pendiente va creciendo hasta llegar a un máximo, más o menos en un punto por aquí, y luego a partir de ahí empieza a disminuir. Luego, entre B y C, la función es decreciente, nuestra derivada es negativa, entonces la gráfica estará debajo del eje de las X. ¿Pero por qué hace esto? Otra vez, imagínense pues que con una reglilla ustedes van dibujando, si quieren dibujarlo, bueno, supónganse un punto que se va moviendo por la curva, pero ustedes van dibujando segmentos de recta tangente. Cuando llegan por aquí, bueno, son ángulos de inclinación mayores de 90 grados, la pendiente es negativa, pero el ángulo de inclinación se acerca a 90 grados, se acerca pero no llega. Hasta aquí en este punto tendríamos la pendiente negativa más grande y luego vuelve otra vez a disminuir hacia 0.
porque este ángulo de inclinación de aquí ya sería 180 grados. Por eso la gráfica de la función hacia esto. Las pendientes, es decir, la derivada es negativa, va aumentando su valor a llegar a un valor máximo y luego sigue siendo negativa, pero su valor va disminuyendo hasta cero cuando llegamos a este punto. Y a partir de este punto, el ángulo de inclinación va aumentando, pues es positivo la pendiente, entonces la gráfica de la derivada pues hace esto. Bueno, es difícil pues hacer toda esta explicación y de esta manera que no tengo oportunidad de escucharlo si tiene alguna duda. Yo confío en que el proceso se entienda. Voy a continuar, todavía me queda un poquito de tiempo. Voy a poner otro ejemplo de los que ya tengo seleccionados. Este es el problema número 7. Tenemos, repito, problema número 7, pues la gráfica de esta función. Se aprecia de inmediato que es un semicírculo. El semicírculo superior concentra en el origen. ¿Sí? No tenemos el valor del radio ni nada, pero observen ustedes que es un semicírculo. Entonces, de inmediato, observamos que en este punto, vamos a llamarle punto A, la abscisa de este punto es A, por ese punto pasa una recta tangente, pero esa recta tangente, fíjense, es vertical, perfectamente vertical. Después, en este punto, a la abscisa de ese punto vamos a llamarle B, aquí también B vale 0, pero vamos a llamarle B, por ahí pasa una recta tangente horizontal, por lo tanto, f' de B es 0, ¿ok? Y luego, en este otro punto, cuya abscisa le llamé C minúscula, se nota nuevamente que allí pasa una recta tangente vertical. Entonces, en X igual con A y en X igual con B, la derivada, f' evaluada en A y f' evaluada en B, perdón, en C, pues no existe, es infinito. La derivada no existe, pero es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque ahí existe recta tangente y la recta tangente es vertical y su ángulo de inclinación es de 90 grados. Entonces esta función no es derivable en X igual con A y en X igual con C. Su derivada vale infinito, pero como la derivada se hace infinito, quiere decir, atención, quiere decir que en la gráfica de la derivada tendremos asíntotas verticales en X igual con A y en X igual con B. Esto es lo que me indica este resultado. Que la derivada se haga negativa, perdón, que la derivada se haga infinito, ahí vamos a tener asíntotas verticales en la gráfica de la derivada. Ahora, intervalos de crecimiento. Noten que en el intervalo desde A hasta B, nuestra función es creciente. Por lo tanto, en el intervalo abierto A, B, si la función es creciente, pues f' es positiva para todo número de este intervalo. Después, en el intervalo entre B y C, la función f es decreciente. Intervalo B, C, f decrece. Por lo tanto, su derivada es negativa. Entonces, en el intervalo A, B, la gráfica de la derivada estará arriba del eje de las X y en el intervalo B, C, la gráfica de la derivada estará por debajo del eje de las X. Ahí tienen la información. En X igual con B, que B vale 0, f' de B vale 0, entonces la gráfica de la derivada toca al eje de las X aquí en X igual con B. ¿Ok? Entonces, con toda esta información, fíjense, podemos deducir cómo es la gráfica de la derivada. Vamos a verla y vamos a explicarla. Ahí está. Dijimos que en X igual con A y en X igual con C, la derivada se hace infinito y ahí entonces ahí tenemos asíntotas verticales. Aquí. Bueno, nuevamente, por favor, hacemos coincidir el eje de las Y. Aquí está el eje de las Y. Trazo el eje de las X. Ajá. Transcribo estos dos valores A, bueno, estos valores A, B y C. Aquí está A, aquí está B que vale 0 y aquí está C. ¿Ok? Y dijimos que en X igual con A y en X igual con C, la gráfica de la derivada tendrá asíntotas verticales. Aquí están. X igual con A, aquí está la otra asíntota, X igual con C. Sabemos que la gráfica de la derivada toca al eje de las X en X igual con B. Aquí está. Aquí está.
toca el eje de las X, lo corta, lo cruza. Y en el intervalo entre A y B, la derivada es positiva, su gráfica está arriba del eje de las X, debe de venir pegadita a la asíntota vertical y tiene que llegar al punto de intersección con el eje de las X. En el intervalo entre B y C, la gráfica de la derivada está por debajo del eje de las X porque esta es negativa. Debe de venir del punto de intersección con el eje de las X y debe de acercarse, o pegarse a la asíntota vertical hacia abajo. Ahí está. Entonces, aunque mi gráfica no está hecha a escala, no soy buen dibujante, pero esta debe de ser la forma de la gráfica de la derivada de esta función. Entonces, vean, nuevamente no es algo muy complicado. Lo único que hay que hacer es tener perfectamente claro nuestros conceptos, nuestras definiciones, los significados. ¿Qué significa la derivada de una función? Bueno, acuérdense que tiene tres significados importantes. El primero, pues el significado geométrico, que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en cualquier punto, y eso es lo que nos permitió trazar esta curva. El segundo significado, si la función que estamos analizando es la función de posición de una partícula que se mueve de manera rectilínea, entonces la derivada representa la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo. Pero el significado más importante, vuelvo a insistir sobre ello, es una tasa de variación, ¿sí? Representa la rapidez con que está cambiando la función con respecto a su variable cuando la variable toma un valor determinado. Aquí solamente utilizamos el significado geométrico, que es la pendiente de la recta tangente, y bueno, pues viendo dónde los intervalos de crecimiento o de decrecimiento de la función, en dónde la pendiente de la recta tangente es horizontal o dónde es vertical, con todo eso podemos trazar la gráfica de la derivada. Bien, ya prácticamente está cumpliéndose la hora de esta sesión, así de que pues, la voy a dejar hasta aquí. Les pido, como lo hice pues ayer que les hice esta propuesta, que vean ese material, que lo repasen varias veces. Yo confío en que lo han visto, así de que mañana vamos a continuar a partir de aquí. Entonces, para continuar, me regreso un poquito a la presentación del tema. Miren, los ejercicios que alcancé a resolver ahorita fue el número 4 y el número 7. Entonces, para mañana vamos a resolver algunos de estos otros, los que ya tengo seleccionados, el problema 9, el problema 10, y con eso terminamos. Luego vienen algunos de estos, el problema 41, el problema 43, ¿verdad? Con eso estamos dando por terminado este tema, porque ya habíamos hecho otros ejercicios, ¿se acuerdan? El problema 49 ya lo habíamos resuelto, el 51 y el 54 pues ya lo resolvimos. Entonces, con estos últimos ejercicios de trazo de gráficas de derivadas, ¿sí? Ya doy por terminado este tema, así es de que el viernes que vamos a tener nuestra siguiente sesión, les pido que vengan preparados con el siguiente tema. Tomen nota, por favor. El siguiente tema ya es fórmulas de derivación, o sea, derivación por fórmula. Entonces, necesito que hagan a mano un formulario de todas las fórmulas de derivación, desde las más simples para funciones algebraicas hasta las más complicadas, bueno, para funciones trigonométricas inversas y más, que desarrollen ese formulario a mano. Yo sé que están ahí en los libros, ahí están los formularios, pero ahí están. Al momento de hacerlo, de transcribirlo a mano, están generando aprendizaje porque hay una conexión entre lo que hacemos manualmente con lo que la mente está viendo y pensando y desarrollando. Entonces es más fácil grabarse cosas cuando las escribimos, cuando las dibujamos, cuando las transcribimos. Yo les sugiero que hagan ese formulario a mano. Obviamente, pues, bueno, pero aunque no lo puedo impedir, en los exámenes no se permite el uso de formulario. En situación normal, clases presenciales, pues no lo puedo impedir. Los exámenes se los envío por el correo y ustedes saben si utilizan o no utilizan esos recursos. Estoy seguro que sí lo hacen, pues, pero pues no lo puedo impedir. Pero sí lo que necesito es que todas esas fórmulas de derivación se las aprendan perfectamente bien. Otra vez el comentario, ¿se requiere memorización? Sí, pero no
pura memorización, se requiere el concepto, el conocimiento, y eso es lo que generamos a través de estas sesiones. Y su estudio autónomo y su estudio previo a la realización de las clases. Entonces, por favor, la siguiente sesión, vengan preparados con esa información que les estoy solicitando. Les agradezco mucho el apoyo que me están brindando para hacer esta sesión adicional, que por supuesto no estaba considerada, pero con el objetivo de no desperdiciar esa hora. Doy por terminado esta sesión, les agradezco nuevamente y nos vemos el próximo viernes en nuestra sesión de clase normal en el horario acostumbrado. Muchas gracias, hasta luego.